nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa, Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, Refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz. refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Señales muchas por doquier, y pronto en alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos.
ha llegado el momento de poder escuchar la palabra de Dios en labios del pastor Hugo Gambetta. Así que para él es el tiempo y para nosotros la debida reverencia en este lugar. Que todos juntos podamos estar atentos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Pastor, su tiempo. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. El sermón que estamos estudiando juntos es el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra registrado en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. En Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En Marcos, en el capítulo 13, nos cuenta lo mismo. Con otras palabras, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose al templo. Jesús respondiendo le dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de las olivas frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, le preguntaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Como respuesta a esa pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas se vayan a cumplir? ¿O qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor Jesús da este sermón que hemos venido estudiando durante toda esta semana, el sermón de las señales del fin. Y Jesús mencionó una señal en forma particular. En Mateo 24:15 Él dijo: por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Marcos 13, esta misma señal se frasea un poquito distinto. Dice el versículo 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos,
es que Él escogió, acortó aquellos días. Para los discípulos, cuando Jesús dijo que los edificios magníficos, imponentes del templo de Jerusalén iban a ser destruidos hasta que no quedara piedra sobre piedra, ellos imaginaron que eso tenía que ser en la venida de Cristo, en el fin del mundo, porque cómo se iban a caer todos esos grandes edificios y no quedar piedra sobre piedra. Jesús se refería a la destrucción de Jerusalén. Pero como ellos le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él les habló de señales, tanto de la destrucción de Jerusalén como señales de su venida. Porque resulta que Mateo 24, el sermón profético de Cristo, tiene un doble cumplimiento. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 28, escribe la pluma inspirada: los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo revestido de gloria. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Hace unos 2 meses atrás tuvimos el privilegio de estar en ese mismo lugar con un grupo de hermanos. Fuimos a filmar algunos temas para nuestro canal de televisión allá en Israel y particularmente en Jerusalén. Y justamente el sermón profético de Cristo, si ustedes notaron, dice que Él salió del templo y luego fue al Monte de las Olivas y se sentó frente al templo. Cuando usted sale, claro, hoy en día no está el templo de Jerusalén, pero está la emplanada del templo, y está encima de esa emplanada la mezquita musulmana del Domo de la Roca. Es una vista impresionante. Cuando usted sale de allí, baja, porque el templo estaba en una montaña que el rey David le había mandado a cortar, y había rellenado con lo que sacó de la cima de la montaña, rellenó para hacer más grande, hizo un muro de retención para poner la tierra y agrandar el espacio para construir el templo. Y ese es el muro que todavía está en pie. El templo y todos los edificios fueron destruidos, pero el muro que sostenía la emplanada del templo es lo que hoy en día se conoce como el muro occidental o el muro de los lamentos, donde los judíos van a orar, el lugar más sagrado para el pueblo judío. Pero usted sale de allí, baja la colina, cruza el torrente de Cedrón, el arroyito, y ya cruzando el arroyito comienza a subir el Monte de las Olivas. Y nosotros nos sentamos allí, subiendo un poquito el Monte de las Olivas. Usted queda a la misma altura de donde estaba el templo, ahora la mezquita, ¿verdad? Y prácticamente le parece a uno que está al ladito, porque como que uno pudiera estirar la mano y tocarlo. Las dos montañas están levantadas, abajo está el barranco, el torrente, y entonces uno queda a la misma altura que el templo. Es la mejor vista de ese lugar. Por eso dice que Jesús se sentó frente al templo, y desde allí se ve la vista extraordinaria, no solo del templo, que es el lugar más alto de Jerusalén, sino de toda la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja con sus muros, etc. Pero los discípulos pensaban que la venida de Cristo iba a ser cuando esos edificios iban a ser destruidos. Elena de White dice que Jesús no trató
de corregirlos. Respondió a su pregunta: ¿qué señales habrá cuando esto suceda? Y habló de las señales de la destrucción de Jerusalén y de las señales que sucederían de la destrucción final cuando Él venga acompañado de sus ángeles en gloria y majestad. ¿Por qué no les clarificó que esos dos eventos iban a estar separados por casi 2000 años? Dícelo: por venir les fue misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, la destrucción de Jerusalén y luego la destrucción final, hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no se entendieron totalmente o plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. Y entonces dice lo siguiente. Estamos en el conflicto en la página 28. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Así que Mateo 24, el sermón profético, entrañaba un doble significado. Cristo ya lo dio pensando en las dos cosas, con un doble significado. Y había señales que se iban a cumplir antes de la destrucción de Jerusalén, y esas mismas señales que iban a ser locales, luego se iban a repetir, pero en forma global, para anunciar la destrucción final, los juicios de Dios. En la página 40, ahora volvemos a la página 28 para seguir leyendo, pero en la página 40 del mismo libro, El conflicto de los siglos, dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Sí, la ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente, no quedó piedra sobre piedra de ese hermoso templo. Pero aquí dice que va a tener otro cumplimiento esta profecía. Y la terrible desolación del primer cumplimiento no es sino un pálido reflejo de lo que será el segundo. Lo que acaeció a la ciudad escogida, en ello podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Interesante, porque el pueblo escogido que esperaba la venida del Mesías, cuando vino no lo reconoció. Y ahora otra vez Dios tiene un pueblo escogido en el tiempo del fin. ¿Será que nosotros vamos a repetir la historia de la nación de Israel? Hay un escarmiento para nosotros, hay una lección muy importante. Si Dios no perdonó a la ciudad amada, si Dios no perdonó al pueblo escogido, y los horrores que sucedieron con la destrucción de Jerusalén, donde murieron más de 1,5 millones de judíos en un solo día, tanto que la sangre de los judíos, ellos habían dicho, cuando Pilato se lavó las manos y dijo: yo soy libre de la sangre de este justo, ellos habían dicho: que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos,
Y eso se cumplió literalmente, porque esa misma generación que gritó: crucifícale, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros, a ellos les cayó la sangre. Solamente pasaron 39 años y la mayoría, solo los viejos que habían muerto, pero la mayoría de esa generación le tocó ver el cumplimiento de las palabras de Cristo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fueron tantos judíos masacrados en la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana por el general Tito, que el historiador judío Josefo, que relata las guerras de los judíos en su segundo libro, el volumen 2 de las guerras de los judíos, dice que la sangre de los judíos corría por las calles empedradas de Jerusalén como un río en día de lluvia. Literalmente se hizo un río de sangre, de tantos. Ustedes saben lo que es matar a 1,5 millones de personas, y no lo mataban con un revólver, con fusil. Los mataban a espada, los pasaban a cuchillo. Josefo dice que los soldados romanos pisaban arriba de los cadáveres para seguir matando a los judíos que trataban de huir, y que se hizo un amontonamiento en las calles de cadáveres de más de 1,5 metros de alto, de la cantidad de cadáveres que se fueron amontonando. Fue horrendo. Y ese fue el pueblo escogido, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si Dios no perdonó a ese pueblo, ¿escaparemos nosotros? Volvamos a la página 28 del conflicto. Dice: Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. Todas esas señales que leemos en Mateo 24 se cumplieron. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se levantaron un montón de falsos mesías. Desde la muerte de Cristo, al rechazar a Jesús como el verdadero Mesías, pues el diablo se encargó de mandarles montones de mesías, falsos cristos, que engañaron a la gente y los llevaron a la destrucción, porque esos mesías querían la liberación de los romanos y se sublevaron, y finalmente los romanos los destruyeron. A eso los llevó el creer en falsos mesías. También dijo Cristo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Todo eso se dio hasta que finalmente la guerra final terminó con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. También él dijo: habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esos 30 años antes de la destrucción de Jerusalén fue caracterizada por un periodo de gran actividad de terremotos en Europa, en Asia y aún en Jerusalén. Todas esas señales se cumplieron. También hubo pestes y hambre. ¿Se acuerdan que los apóstoles andaban recogiendo ofrendas para llevar a los santos a Jerusalén? Porque había un tremendo hambre por una sequía que vino y no había ni qué comer. Y el apóstol Pablo pasó por las iglesias en Asia recogiendo ofrendas para llevar a los santos a Jerusalén por el hambre que estaban pasando. Todas las señales que Cristo dio se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén, pero se iban a cumplir otra vez antes de su segunda venida, solo que esta vez iba a ser en una escala mayor, a nivel mundial. Pero la señal impresionante que Jesús les dio fue: cuando veáis en el lugar santo,
versículo 15. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es tiempo de huir. ¿Qué era eso? Porque recuerden que esto va a tener otro cumplimiento. Mateo 24 tiene un segundo cumplimiento para nosotros. Si nosotros entendemos lo que pasó con la destrucción de Jerusalén y la abominación desoladora, podemos entender cómo es que el Señor nos alerta a nosotros para poder salir de las ciudades. Porque Él dijo: cuando veáis la abominación desoladora, huid, salid. El que esté en el campo ni entre en la ciudad. El que esté en la terraza de su casa ni entre a la casa a buscar cosas, huya de inmediato. ¿Por qué había tanta urgencia? Porque había una ventana muy cortita de tiempo para poder huir. Vean lo que sucedió. El Salvador advirtió a sus discípulos, página 29 del conflicto: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16 y Lucas 21, 20. Tan pronto, y ahora viene la explicación, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallara en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que estaban en el campo, trabajando en los viñedos, no debían perder tiempo ni siquiera en recoger sus túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. ¿Por qué la premura? Fíjense que repite varias veces: tan pronto como los estandartes romanos fuesen clavados en el suelo sagrado. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todos debían marcharse de inmediato. Repite vez tras vez la premura de salir al ver la señal. Cristo dijo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En primer lugar, la palabra desoladora o asoladora la entendemos, que causa desolación, que causa destrucción, que causa muerte. Y así terminó Jerusalén. Pero se clavó una señal: el estandarte romano, la bandera de los romanos. Y esa era la señal. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada, los judíos no podían huir. El sitio fue durante la fiesta de los tabernáculos, donde todos los judíos habían venido de todas partes. Y normalmente la ciudad de Jerusalén tenía unos 50,000 habitantes en la época de Cristo. Pero en la época de las fiestas, 3 veces al año, se juntaban más de 1,5 millones de personas. 3 veces al año venían a adorar a Jerusalén, de todas partes, no solo de Judea, de Galilea, de Samaria, pero de muchos pueblos y naciones de alrededor. Los judíos venían a adorar a Jerusalén. Y los romanos aprovecharon a sitiar la ciudad en la fiesta
de los tabernáculos. Lo pueden leer, está allí en el mismo libro Conflicto de los Siglos, en la página 34. Dice: en la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. ¿Cómo? ¿Por qué pudieron escapar? Miren lo que sucedió. Aquí cuenta, el que sitió la ciudad fue Sesto Galo, el general del ejército romano, de las águilas romanas, así se llamaba al ejército romano, y lo sitió en la fiesta de los tabernáculos. El sitio duró bastante tiempo, la gente estaba desesperada, ya no había comida, 1,5 millones de personas viviendo en un lugar donde vivían 50,000, imagínense, ya no había comida, ya no había nada. Y estaban a punto de entregarse. Dice aquí en la página 33: los que estuvieran en Judea tenían que huir a los montes y salir de ella de inmediato. Después que los soldados romanos al mando del general Sestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano sorpresivamente retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Ya se iban a vencer los judíos, no podían hacer nada. Los romanos iban a tomar la ciudad, pero de pronto el general Sestio Galo retira las fuerzas romanas, se retira el ejército. No había razón aparente, había una mano de Dios detrás. Dios lo había previsto así. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. ¿Cuál era la señal? Cuando veáis la abominación desoladora que está en el lugar santo, huid. Los soldados romanos levantaron el campamento y se retiraron, pero clavaron el estandarte romano frente al templo, en el lugar que se llama la corte de los gentiles, afuera del templo. Todavía era lugar sagrado. Clavaron el estandarte romano, como diciendo: nos vamos, pero aquí quedamos con nuestra bandera. Vamos a volver por esta bandera. Para los judíos, eso fue señal de que los romanos se retiraban y que Dios estaba obrando en su favor. Y dijeron: Dios está de nuestra parte. Y lo que hicieron fue salir a perseguir al ejército romano. Imagínense, aquí lo dice: los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes cristianos, porque Cristo les había dicho: cuando vean la señal del profeta Daniel, la abominación desoladora que está en el lugar santo, huid. Ni los romanos ni los judíos podrían haber evitado que los cristianos huyeran, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni judíos ni romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Sestio, los judíos hicieron una salida
para perseguirle. Fíjense, los romanos levantan el campamento y se retiran. Los judíos dicen: Dios está con nosotros, vamos a correr y vamos a destruir a los romanos. Qué ilusos, ¿verdad? Pero salieron rápidamente y en la apurada dejaron las puertas de la ciudad de Jerusalén abiertas. Claro, salía todo el ejército a caballo, corriendo detrás de los romanos, que ya les llevaban bastante espacio, porque se dieron cuenta recién cuando se habían retirado, no sabían, estaban ellos dentro. Y cuando se dieron cuenta que el ejército se había retirado, salieron tras ellos a correrlos. Dijeron: Dios nos ha dado la victoria, como en el pasado, como en la época del rey Ezequías, ¿no es cierto? Cuando los asirios habían rodeado la ciudad de Jerusalén, pero un ángel de Dios entró y mató a tantos sirios, y ellos salieron, a tantos asirios. Dijeron: esta vez, otra vez, Dios se manifestó. Estaban engañados porque estaban en rebeldía contra Dios y contra su Mesías. No querían obedecer sus palabras. Dios no estaba con ellos, pero ellos estaban engañados por los falsos profetas. Querían vencer a los romanos. Dijeron: esta es nuestra oportunidad de destruir a los romanos. Y dice aquí, los judíos hicieron una salida intempestiva para perseguir al ejército, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando las circunstancias de que todos los alrededores estaban totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. Flavio Josefo, el historiador judío que no era cristiano, él vivía en Roma, pero se había trasladado a Judea para dar un reporte de las guerras y reportarlas al Imperio Romano. Y él escribió los libros que hasta el día de hoy usted los puede leer, están traducidos hasta en el español. Los libros de Flavio Josefo, titulado Las guerras de los judíos. En el volumen 2 él cuenta, y es prácticamente la única mención de Jesús fuera de la Biblia. Un historiador que no es ni cristiano que menciona por nombre a Jesús. Dice Flavio Josefo, contando la escapada y cómo todo esto que estamos leyendo, cómo los judíos salieron a perseguir a los romanos. Dice él: los seguidores de un rabino de Galilea conocido como Yahshua de Nazaret, y lo menciona por nombre Flavio Josefo. Los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Y él dice, claro, no es cristiano, por una extraña superstición, dice él, de algo que su maestro les había dicho, aprovecharon la oportunidad para escapar de Jerusalén. Y dice, y este es un testimonio histórico de un historiador, dice Josefo, que en la masacre que siguió, porque los romanos regresaron y esta vez volvieron a sitiar la ciudad, pero no se retiraron, la destruyeron y quemaron el templo y mataron a 1,5 millones de judíos. Pero dice él que los seguidores de ese rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret, por una extraña superstición de algo que su maestro les había dicho, huyeron de la ciudad a tiempo. De tal manera, dice él, que ni un cristiano perdió la vida en la masacre de los judíos. Ni un cristiano murió. ¡Aleluya!
¿Por qué? Porque obedecieron la superstición de su maestro. Así dice Flavio Josefo. Las enseñanzas de Cristo, que él les llama superstición, son la verdad. Porque Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como ellos obedecieron, ni un cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén. Alabado sea el nombre de Dios. La abominación desoladora. La palabra abominación, sikuts, en hebreo, sikuts, nos dice qué era lo que había. Esa señal tenía que ver con una abominación. ¿Y qué es lo que Dios abomina? ¿Qué es abominación para Dios? Que iba a causar el asolamiento. No tengo tiempo, el tiempo ya se me está acabando. ¿Cuánto me queda, pastor? 10 minutos. Wow. Ok, podríamos leer muchos versículos. Yo estudié la palabra abominación a lo largo de toda la Biblia para ver qué significa la abominación. Les leo, aunque sea un versículo, en Deuteronomio. Miren a lo que Dios llama abominación. Deuteronomio capítulo 17. Dice el versículo 2 en adelante: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, el traspasar el pacto de Dios, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y si hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, y la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Noten cómo le llama: a que alguien se postre ante el sol, ante la luna o ante los dioses falsos. Que tal abominación haya sido hecha en Israel, sacarás ese hombre o esa mujer y los apedrearás, y así quitarás la abominación de en medio de ti. Dios le llama abominación al culto a los dioses falsos, al sol, a la luna y a todo el ejército de ellos. Un versículo más, porque este tiene también doble cumplimiento. Ezequiel capítulo 8. El título de este capítulo es Las abominaciones en Jerusalén. Ahora, esto de Ezequiel sucedió en la primera destrucción de Jerusalén, que fue destruida por los babilónicos. El templo fue quemado por Nabucodonosor y fue destruida la ciudad. Pero antes de eso, Dios le dio esta profecía al profeta Ezequiel. Y el capítulo 8 obviamente es seguido por el capítulo 9, pero el capítulo 9 es el sellamiento. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. ¿Cuáles eran esas abominaciones? Capítulo 8. Dice el versículo 5: me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, en el templo de Jehová, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Y vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, entra, cava ahora en la pared. Y cavé, y aquí una puerta, y me dijo: entra, y verás las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban los varones, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías,
hijo de Safán, el sumo sacerdote, en medio de ellos con un censario en la mano, y subió una espesa nube de incienso y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está allí al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz es el dios babilónico. Y me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron contra mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, no tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los oiré. Y clamó en mis oídos, 9:1, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Ezequiel llorando por el pueblo de Dios: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y él me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Jehová ha abandonado la tierra, Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermano, acabamos de leer 2 capítulos de Ezequiel, el 8 y el 9. El 8 son las abominaciones que el pueblo de Israel estaba haciendo en la época de Ezequiel, que provocaron la ira de Dios y llevaron a la destrucción de Jerusalén y del templo de Jehová. Pero antes de la destrucción, Dios mandó que les marcaran la frente con una señal, y a todo el que tuviera la señal en la frente, el sello de Dios, no los podían tocar. Pero murió mucha gente en la masacre de Jerusalén. Esa fue la primera masacre. La segunda vino con los romanos, la primera con los babilónicos. 2 veces fue destruida la ciudad y quemado el templo de Jerusalén. 2 veces corrió la sangre por las calles de las ciudades, y ni siquiera el pueblo judío entendió, ni aprendió, ni escarmentó. Con la primera vez Dios les dio una segunda oportunidad, los trajo de vuelta del cautiverio, pero cayeron en lo mismo, y ya no hubo quien
los protegiera. ¿Cuáles eran las abominaciones que estaban haciendo? En la casa de Dios, contaminando el templo con ídolos. Dice que a la entrada, junto al altar, habían puesto la imagen del celo. Y las mujeres estaban endechando, llorando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Tamuz es el dios babilónico. Si ustedes saben algo de Tamuz, saben que Tamuz nace el 25 de diciembre. El cumpleaños de Tamuz, el nacimiento de Tamuz es el 25 de diciembre. Pero los judíos estaban celebrando poniendo junto al altar la señal de Tamuz, la imagen del celo, en el altar. Wow, ¿no será que hoy en día en el templo de Jehová, en las iglesias adventistas, están poniendo el árbol de Tamuz? En los templos adventistas, provocando a celo a Dios con el Dios que nace el 25 de diciembre y que no es Cristo. ¿Están viendo cómo la cosa se repite? ¿Qué más estaban haciendo? Estaban adorando al sol en el día del sol. ¿Y cuál es el día del sol? El primer día de la semana, el domingo. Se había metido el culto dominical en el pueblo de Dios, y eso trajo la destrucción de Jerusalén, las abominaciones que estaban haciendo ellos. Por eso Dios no pudo perdonar la ciudad. Ahora, ¿qué pasó en la época de los romanos? Lo peor que hicieron fue rechazar al Mesías y su mensaje. Pero Cristo había dicho: cuando veáis la señal de la abominación desoladora que está en el lugar santo, huid. Cuando veáis la señal que habló el profeta Daniel. Ahora, por favor, presten atención, porque en el libro de Daniel se mencionan 2 veces la abominación desoladora. Uno en el capítulo 12, que la estudiamos anoche. Daniel 12, que tiene que ver con el tiempo de angustia. En la gran tribulación otra vez se va a colocar la señal de Daniel, la abominación desoladora. Y eso está en referencia con el tiempo de angustia en el capítulo 12. Pero en el capítulo 9, que habla de la destrucción de Jerusalén profetizada por Daniel, también está mencionada la abominación que causa asolamiento. Vamos a Daniel, capítulo 9, es la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas. No voy a leer toda la profecía porque el tiempo se me acabó. Pero dice el versículo 26: y después de las 7 semanas y las 62 semanas, o sea, después de las 62 semanas, porque primero las 70 estaban divididas 7 semanas y 62 semanas. Pero después de las 62 semanas, en la última semana se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fíjense que Daniel había profetizado la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo. Cuando Jesús dijo: veis estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, Él no estaba dando una nueva profecía. Él había inspirado a Daniel a registrar esto, que la ciudad iba a ser destruida y el templo, el santuario, iba a ser destruido. Y dice: y su fin será con inundación, una guerra. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En la última semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo murió a la mitad de la última semana, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después de la muerte del Mesías,
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pregunta: ¿quién es el desolador? ¿Quién causa desolación en Jerusalén? ¿Quién es el desolador? Sí, es el diablo, sí, pero en este caso, ¿a quién está usando el diablo para desolar la ciudad y destruir el santuario? A Roma. Roma es el desolador. Y aquí dice: con las abominaciones, muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Ahí está mencionada la abominación que destruye, la abominación desoladora, porque el desolador venía a destruir. Pero ¿qué es la abominación? El culto a los ídolos. El estandarte romano que clavaron en el suelo sagrado. La bandera romana era un mástil y arriba tenía una bola de oro. Y arriba de esa bola de oro un águila. Muy parecida a la bandera y al mástil que se usa de Estados Unidos hoy en día, que tiene una bola dorada y un águila arriba. El águila representaba las águilas romanas, el ejército romano, y esa era la bandera romana del ejército romano. La bola dorada representaba al dios Sol y debajo tenía una luna. El sol, la luna, el águila, símbolo del dios Sol. No tengo tiempo, se me acabó el tiempo. Me dijeron que al sonar la música tengo que acabar. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir en el próximo sermón, dije. No ahora. ¿Saben ustedes que la bandera romana, el estandarte, tenía 6 símbolos paganos? 6 abominaciones. 6. Tenía el dios Sol en forma de una bola. Tenía el águila, símbolo del dios Sol también. Tenía la luna, diosa falsa. Tenía el mástil representando a Tamuz. Tenía la esfinge del emperador, que era el representante del dios Sol en la tierra, y se le llamaba el sumo pontífice romano, al emperador romano, la efigie de él. Pontifex Maximus. Y cuando los soldados romanos clavaron eso en el suelo sagrado del templo. A ver, termino. ¿Alguno de ustedes tiene una versión de la Biblia que dice un poquito distinta que esa? Quiero que busquen en su Biblia Daniel 9:27 y que me digan si en su Biblia dice un poquito diferente, y el que lo tenga se va a poner en pie y lo va a leer para terminar. En mi Biblia dice, la segunda parte de Daniel 9:27, después de decir que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice en mi Biblia: y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Pero hay una traducción de Valera, Reina Valera de el 2000, que dice: y luego uno en el ala del templo establecerá la abominación desoladora. A ver, ¿quién tiene una Biblia que diga eso? Aquí la hermana. Venga aquí para que salga en el micrófono, y todos los que nos están escuchando a través de Latin TV en Los Ángeles, California, los que nos están escuchando en vivo a través de Radio Advenimiento, porque estamos saliendo en vivo por todos los medios de comunicación. Queremos que ellos escuchen también. Esta es la Biblia que se está... Sí, el versículo 27, la segunda parte. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Gracias, hermana, no se vaya. Sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora. Vean ahí la abominación desoladora.
hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. El desolador es Roma, y a Roma también le iba a venir su día, y también Roma iba a ser destruida, le iba a caer la desolación a ella, pero ella ahora iba a causar desolación sobre el pueblo de Dios, pero iba a ejecutar lo que decía allí, la abominación desoladora en el ala del templo. La bandera romana se metió con sus símbolos paganos, el estandarte pagano romano se clavó en el templo. Para los cristianos del primer siglo, esa fue la señal del Dios Sol estaba metida en el templo, en el ala del templo, y esa fue la señal para huir. ¿Qué será para nosotros la abominación desoladora? Tiene que ver con una abominación, y la abominación, como leímos, es violar el pacto de Dios, los mandamientos de Dios, la idolatría, la violación del pacto, y tiene que ver con el culto al Dios Sol en el día del sol. En el próximo sermón seguimos viendo esto, y me adelanto. Viene lo mismo para nosotros. Cuando nosotros veamos la señal de la abominación desoladora, no del capítulo 9, porque esto era la destrucción de Jerusalén, pero esto va a tener otro cumplimiento, y esta vez está en el capítulo 12 del libro de Daniel. Se va a establecer la abominación desoladora. ¿Dónde? En el templo. ¿Será que la iglesia del Señor va a apoyar el domingo? Veámoslo. Que el Señor nos ayude. Gracias, hermanita. Gracias.